Avanza y mátalo. Obedece. ¡No! No pienso hacerlo. ¿Estás desobedeciendo mi autoridad? Sí, ¿qué es esto? ¿Qué clase de juego es este? En que un peón como yo tiene que luchar para ti. Tiene que sufrir en tu nombre. ¿Quién coño te crees que eres? Soy tu rey. Para mí, no lo eres. ¿No os dais cuenta? No tengo nada en contra de ellos. Y aún así quieren que los mate. Luchamos y nos sacrificamos. Y lo damos todo. ¿Y todo para qué? Con la esperanza de llegar al final. Y convertirnos en algo mejor. ¿Pero para qué? Si aún siguen vivas las otras piezas. Una promesa vacía. Un rey cobarde que obliga a sus piezas a moverse. ¿Por qué el juego debe terminar cuando un rey muere? ¿Acaso un peón no es importante? ¿Acaso un peón no es importante para ti? Si fuera una torre o un alfil, entonces sí lo sería, ¿verdad? Sois reemplazables. No sé si estás al tanto, pero este juego se trata de proteger al rey. Tenéis un deber. Estáis obligados a protegerme y, si es necesario, morir. ¡No! Jamás he jurado protegerte. No pienso así. Antes me voy que luchar para ti. Una torre tiene más poder que tú, incluso un alfil. Y la reina es más poderosa que todos nosotros. Y aún así, no dudarías en matarla. El juego debe continuar. Te guste o no, soy tu rey. Y me debes lealtad. Puede que otros peones lo hagan, porque te tienen miedo. Miedo a ser castigados y juzgados. Pero no para mí. ¿Ah, sí? ¿Y qué harás? ¿Irte con el enemigo? Peones, blancos o negros, liberaos de vuestro monarca. Él no daría nada por vosotros. Uniros y luchad por vuestro futuro. ¡No le hagáis caso! Podemos lograrlo. Esta lucha solo depende de ti. Pero bueno, ¿vas a mover ya? Bueno, déjame ver qué hacer. Si da igual lo que hagas, te acabaré ganando. No si yo puedo evitarlo.